Tengo algo que contarte. Las predicciones económicas de Occidente para Rusia nunca estuvieron tan equivocadas. El presidente eslavo se da el lujo de presumir la salud de su economía en uno de los foros internacionales más importantes del mundo. En su tierra acompáñanos en esta increíble historia. Y no cambies de canal. La incógnita del desastre anunciado por Occidente para la economía rusa. Tras la aplicación de numerosos paquetes de sanciones, no parece haberse resuelto. O más bien se ha disipado como la niebla matinal entre los rayos del sol naciente. Pues Vladimir Putin comunicó, durante su alocución, en el prestigioso Foro Internacional Económico de San Petersburgo, estimulantes cifras que dejaron perplejos a propios y extraños. ¿Cómo es posible que, con el bloqueo financiero más feroz de la historia reciente, Rusia no solo no se haya derrumbado, sino que mejore sus indicadores económicos de forma sostenida? Quizás la respuesta radique en que, mientras algunos gobiernos se dedican a desprestigiar y descalificar al adversario, en Moscú trabajan arduamente por construir un mejor país, centrado en el bienestar del pueblo, ampliando su red de socios comerciales, sin importar los caprichos de potencias obsoletas. Los tetases a continuación. La Casa Blanca tomó nota de lo que está pasando con las sanciones a Rusia. Quisieron cercar a Rusia del resto del mundo y al mundo. Se puso del lado del gigante euroasiático. La invitación al Foro Económico de San Petersburgo fue aceptado por 100 de países. Te contamos todo lo ocurrido. No importa cuánto le gustaría a alguien aislar a Rusia. Es imposible lograrlo. Estas fueron las recordadas palabras del líder de la Federación Rusa, que expresó en septiembre del año pasado, ante la aplicación de sanciones ideadas para castigarle por su atrevimiento de detener la limpieza étnica que llevaba a cabo Kiev en contra de sus coterráneos rusófonos del oriente de Ucrania. Es así y es preciso que a las cosas se le llamen por su nombre. Pues Washington y Bruselas juegan a la amnesia colectiva cada vez que se habla de agresión rusa. Y nunca mencionan la agresión ucraniana, que lleva 8 años llevándose a cabo ante la mirada indolente y cómplice del Occidente colectivo y corriendo a aislar a Rusia. Lo han mencionado varias veces cada uno de los líderes de la alianza y los europaíses. Pero para frustración de todos ellos, no lo lograron. Y eso quedó plasmado durante el 26º Foro Internacional Económico de San Petersburgo, que tratan de disminuir en los medios, pero que contó con la participación de 130 países de todo lo world. Occidente busca cambiar la responsabilidad, acusando a Rusia de desatar el conflicto en Ucrania. Así lo hizo saber el presidente eslavo durante la alocución en el importante espacio de diálogo, agregando lo siguiente: sin embargo, somos muy conscientes de cómo comenzó todo. En esta misma línea, el mandatario aclaró, para quienes aún tienen alguna duda, que Moscú se vio obligada a utilizar el ejército para ayudar a Donbass, pues tenía el deber de hacer su mejor esfuerzo por ponerle freno a la situación que mantenía en zozobra a la población del este. Hoy los países occidentales están haciendo lo mejor que pueden para que Rusia sufra una derrota estratégica en el campo de batalla. Así comentó, añadiendo que al mismo tiempo, la alianza es arrastrada a la conflagración. Sin embargo, es evidente que las expectativas del hegemone y sus socios no se han cumplido en absoluto. Pues, aunque todo fluiría mejor sin la corriente en contra, a cada problema que se le presenta a Rusia, le surgen soluciones que terminan por fortalecerla. Pero es probable que el mayor karma de Ucrania, si su presidente, que se ha convertido en el títere de Washington,
y en el peor enemigo de su propio pueblo, que es el verdadero perjudicado, con sus acciones erráticas, producto de su corazón totalitario, y sus ansias de poder. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del vídeo. Y no olvides compartir el contenido. Pero no solo el occidente hegemónico se llevó un duro mensaje de Putin. En la repartija de bofetadas, al mandatario ucraniano le tocó una muy especial. Te contamos el porqué. El jefe de Estado también señaló que tiene muchos amigos judíos, incluso desde su niñez. Sin embargo, la opinión que ha recogido de los que profesan esta religión es que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es una vergüenza para el pueblo hebreo. En este sentido, hay que mirar más allá de la simple confrontación con el adversario. Y es que Zelensky, que supuestamente tiene historias en su propia familia sobre la eliminación sistemática de seres humanos, que se vivió en Europa a mediados del siglo XX, viene apoyando la administración de un grupo de ucranianos que considera al nefasto Stefan Bandera héroe nacional. Probablemente por esto es que, por cada puente que tienda Rusia, este coloca un muro, imposibilitando las conversaciones para llegar a la paz de la región, al tiempo que culpa al líder del Kremlin por todas las desgracias. En fin, la hipocresía occidental a su máxima expresión. Pero Bruselas es mucho más que la contraparte de Washington y sus socios, por lo que durante el discurso de su presidente se trató de profundizar el tema económico que, para desgracia de quienes se enfrentan a él, no ha dejado de mejorar y beneficiar a sus habitantes. Mientras países como Alemania siguen teniendo problemas con la inflación. Hoy nuestras finanzas públicas están, en general, equilibradas. Así lo informó el presidente del país euroasiático, haciendo la siguiente salvedad. Hay un pequeño déficit en el presupuesto federal actual, pero se debe a la postergación de los gastos planificados a una fecha anterior. En este sentido, explicó que dicha decisión fue tomada conscientemente, con el fin de aumentar el ritmo de implementación de los programas estatales y regionales. En pocas palabras, tienen la situación controlada, a pesar de que Occidente apostaba a que, a estas alturas, su economía fuera un verdadero desastre. Por otra parte, los indicadores macroeconómicos ahora están mejorando. La inflación en Rusia se acerca a mínimos históricos, cuando alrededor de un 2,9%. Cuando mucho de las economías consideradas fuertes se acercan peligrosamente a los 8 y 10%, sin estar bloqueados ni sancionados por nadie. Asimismo, el Producto Interno Bruto tuvo un buen crecimiento en lo que va del 2,023 pasando a estar por debajo del 2% y aumentar el mes de abril un 3,3%, mientras que la tasa del desempleo nunca estuvo más baja, también con un 3,3%. Y la pobreza disminuyó significativamente, porque el mandatario pittsburgués afirmó lo siguiente: los números de la economía rusa dejan con la boca abierta a propios y ajenos. No solo millones de rusos mejoraron su situación. Las empresas internacionales no pudieron abandonar el suelo ruso, como Washington y la Unión Europea quería. Estos datos te van a impactar. Ya lo vas a conocer. 1,7 millones de rusos abandonaron el umbral de la pobreza el año pasado. Los ingresos reales y disponibles de los ciudadanos volvieron a crecer. Así lo expresó, demostrando con números, hechos, que jamás serán replicados por la mediática occidental. Añadiendo que este fenómeno, a su vez, estimula la demanda e impulsa al país a ofrecer mejores saltos, que es una de las metas. En este contexto económico se encuentra el tema de las empresas.
que sufren, presionadas al límite por Washington y el eurobloque, para abandonar el país, con la excusa de hacerlo en pro de la libertad y la paz. Pero como siempre sucede en este tipo de situaciones, muchas de las que deseaban quedarse emplearon una táctica con la que solo parecían haberse ido. Muchas marcas extranjeras llevan bastante tiempo vendiendo productos que se fabrican íntegramente en nuestras instalaciones. Estas fueron las palabras del líder eslavo, quien agregó que de hecho esos son productos rusos. Solo son logotipos extranjeros. Lo que significa este ardid es que todo el dinero se sigue quedando en Rusia, a pesar del cambio de logo que se realiza para complacer al totalitarismo occidental. Por consiguiente, no logran los objetivos trazados, que apuntan a empobrecer y hacer colapsar la economía mundial del gigante y demonizado país. Y es que Rusia ha estado y continúa estando involucrada en la ceremonia mundial, porque conoce y respeta las reglas de un mercado que necesita manejarse dentro de los principios de la confianza y la probidad. Mientras que, aunque la economía estadounidense es importante, se trata de un actor que no respeta a sus socios. Y esto lo descalifica. El presidente vislumbra, durante su comparecencia en este importante foro internacional, nuevas oportunidades para los negocios rusos en una gama de mercados ubicados en África, América Latina, Oriente Medio y Asia, gracias a la logística que cada vez más pueden considerar que se trata de los mercados del futuro, por lo cual deben ser abordados y atendidos. Además, describió una red comercial tenaz y cada vez mayor, con estados rebeldes, que desafían los intentos de los poderes establecidos para controlar con quién comercia y quién se queda con el dinero, celebrando el espíritu independiente de las naciones, que buscan su propio beneficio y desarrollo, en lugar de seguir órdenes imperiales. Finalmente, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo es una pequeña muestra de cómo se mueven las placas tectónicas en contra de las intenciones de Washington y Bruselas de acaparar las decisiones importantes de la economía del orbe. Pues 130 países comerciando, invirtiendo y buscando apoyo en Rusia solo significa una cosa: el imperio estadounidense y el eurocentrismo son conceptos caducos, en vía de extinción.